Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como verán, hoy será diferente. Vamos a reaccionar a un video de un chico que se llama Naka. Él es argentino-japonés y tiene un canal que se llama Japatonic. Bueno, él nos va a contar algo muy interesante que sucedió en la educación de Japón. A mí me intrigó siempre cómo era la educación allí, ¿no? Porque se escuchaba mucho que allí se estudiaba, pero muchísimo, y que aparte la educación era muy estructurada. Pero bueno, hoy gracias a internet podemos descubrir qué es lo que pasa, ¿no? Del otro lado del mundo. Les recomiendo mucho el canal de Naka, suscríbanse. Vamos al video. ¿Alguno escuchó alguna vez la curiosidad de que en Japón a los chicos de primaria no les dan exámenes? No les toman pruebas, porque se supone que durante la primaria se tiene que evaluar más el trabajo en equipo, la ética, la moral, la formación de persona y no tanto las notas. Bueno, ¿Ustedes lo sabían? Pues yo no lo había escuchado, todo lo contrario. Acá vemos a una escuela ausente, ¿no? En su rol formativo, esa escuela que debe enseñar a escribir, a leer, y que también haga sus evaluaciones, ¿no? En este caso no está presente. También es importante las evaluaciones para el docente porque también nos ayuda a saber si los chicos están aprendiendo, si estamos haciendo las cosas bien también. Y bueno, cuando esto no está presente, tiene sus consecuencias, como dicen acá. Vamos a seguir. eso tuvo muchas consecuencias. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar un poco de todo lo que es la carrera de educación de los japoneses y cómo terminan trabajando en empresas en las que sus títulos no valen nada. Les recomiendo, suscríbanse al canal, que aparte de educación, si les interesa la cultura japonesa, nosotros la vemos mucho a la hora de comer. Seguimos. Bueno, resulta que en el 2002 el gobierno implementó un sistema de educación que se llamó Yutori Kyoiku, del cual consiste en que los chicos nacidos entre el año 87 hasta el 2005, a los chicos no se les iba a exigir tanto en la escuela. O sea, reducir el nivel de exigencia académico para reducir el estrés escolar. Y como pensábamos, sí existía un nivel de exigencia alto y que generaba estrés en los alumnos, pero también hay que saber que la cultura japonesa es también bastante exigente, ¿no? Y se suma todo, ¿no? Y genera problemas. Básicamente es eso. Y uno dice, qué bueno. A ver, lo que aprendían estos chicos era más en lo que era trabajo en equipo, el tema de la empatía, cosas muy humanas, ¿no? Pero no tanto el tema de exámenes, no se insistía tanto en el tema de estudiar y estudiar y estudiar, ¿no? Porque Japón tenía mucha esa fama de que los chicos estaban muy estresados por el nivel de exigencia de las escuelas, primaria, secundaria. Y bueno, el Yutori Kyoiku trataba de reducir eso, digamos. Que por un lado, Como dicen acá, la escuela dejó esa función de enseñar asignaturas troncales y básicas para centrarse en una educación socioemocional, ¿no? Y cívica. Esto es un ejemplo muy real de lo que nosotros hablábamos en el video anterior, ¿no? De esta educación socioemocional. estuvo bien, porque claro, se redujo mucho el estrés escolar. Pero ¿qué pasa con eso? Resulta que se dieron cuenta de que el nivel académico de los chicos era extremadamente bajo. O sea, vieron que los chicos terminaban la primaria o por ahí la secundaria y a veces les costaba hacer cálculos matemáticos ultra básicos. Y acá vemos muy claras las consecuencias, ¿no? De esta escuela que ha desviado su sentido inicial. Y es muy fuerte para nosotros como padres, ¿no? Que llegada a una edad, nuestros hijos no sepan hacer una regla de 3, calcular un porcentaje, encontrar algún continente, algún país. A mí me ha tocado dar con personas que no sabían dónde estaba Argentina, ni quién era Messi, ni quién era Maradona. Es muy fuerte. Y es cierto que, es verdad, existía un problema de estrés escolar, pero vemos que se fueron de un extremo al otro, ¿no? Sin encontrar ahí un equilibrio. Es muy fuerte.
Y eso fue un poco alarmante para el gobierno. Por lo tanto, ¿qué hizo el gobierno? Desde 2011 fue quitando todo lo que era el sistema de Yutori Kyoiku. Pero ¿cuál era el problema? Que ya era muy tarde. Los chicos eran muy incompetentes en lo que era estudios. Y lamentable, todos los chicos que nacieron en el año 95 en adelante recibieron toda una educación Yutori. Y es muy curioso porque, por ejemplo, hay gente en... Seguramente habrá sido porque cayeron de las pruebas PISA, ¿no? Y con esto nos hace pensar, ¿no? De que para algo sirven los exámenes, ¿no? Lamentablemente esto marcó a la generación y para mal. Al menos se dieron cuenta, ¿no? Y corrigieron el error, es lo importante. Conversaciones de japoneses en el que dicen de que una persona que se cruzan que es demasiado Yutori. No se refieren a que sean necesariamente torpes, tontos, con baja capacidad intelectual, sino que a veces también cuando se refieren a personas de la época, de la generación, pero ultrasensible, porque justamente lo que tenía este sistema de educación es que sensibilizaba más a los chicos, de justamente el aprender sobre empatía, de trabajar en equipo, de ser buena persona. Lo bueno que sacó esta generación... La versión japonesa, ¿no? De una generación de cristal. También he visto una chica japonesa en internet que comentaba que ellos son catalogados los sensibles, ¿no? Y lo difícil que también le ha sido y le es encontrar trabajo. Es que es la generación que más se, digamos, lucha o protege los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, que no toleran los abusos, acosos, todo lo que son los harassment, que en Japón hay mucho. Bueno, esta generación hizo resaltar de las cosas que estaban mal en la sociedad japonesa. Pero claro, a nivel académico estaban a un nivel... Que bueno, no está mal desarrollar valores, cierta sensibilidad con los problemas del otro, saber escuchar, eso es muy bueno. Y que la escuela también trate eso está bien, pero ya centrarse exclusivamente como lo hizo la educación Yutori, no, la verdad no ha sido bueno. Extremadamente bajo. Ah, por cierto, estoy en el santuario Nezu, que es un templo que está cerca de Ueno, que es muy lindo porque tiene muchos toris. O sea, básicamente los chicos que hoy en día... Qué lindo Japón, ¿eh? Cuando vaya, les hago un videíto, se los prometo. Seguimos. Tienen entre 25 y 30 años más o menos, recibieron casi toda una educación Yutori y pertenecerían a lo que sería Yutori Sedai, que es generación Yutori, que bueno, el rendimiento en general básico de estos chicos es bajo. Pero como dije, desde 2011 se fue quitando, por lo tanto, ya los jóvenes menores de 20 años tuvieron una educación normal, que no se volvió a la exigencia que tenía Japón en los años 80, pero sí aumentó un poquito el nivel de educación, un poquito más de exigencia hay. Y ahora pasemos al lado de la universidad. A ver. O sea, buscaron el equilibrio. Ya no se exige tanto como antes, pero si nos fijamos en las pruebas PISA ya vemos que han subido de posición, ¿eh? Si quieren terminar el video de Naka, pueden buscarlo en YouTube. Sigue hablando de las universidades, del trabajo. Pero bueno, cerrando con el tema. Vemos que Japón ha aplicado este sistema Yutori de manera drástica, pero en Occidente se está aplicando de manera gradual. Y yo en mi experiencia veo que a los niños que salen de jardín de infantes y se incorporan a la primaria, les cuesta hasta 6 meses poder engranar, ¿no? Y esto realmente es para prestar mucha atención nosotros como padres sobre el tipo de educación que se está dando. Japón pudo hacerlo, nosotros también podemos lograrlo. Si hay que generar cambios, se hacen, tanto los maestros como los padres, como la escuela, se puede. Pero bueno, siempre hay algún político que por ahí está metiendo mano. Puede ser, ¿no? Que esto lo sabe decir mi marido, por ciento. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les invito a suscribirse al canal, denme un like si les ha gustado. Y bueno, nos veremos en el próximo video y les mando un abrazo grande a todos. Chau, chau.